nada de eso implica que si cuesta más en otro país, a nosotros nos vendan más caro. Así es. Eso no implica. Lo que implica es que si el petróleo es del pueblo ecuatoriano, el pueblo tiene que ser siempre el beneficiado. Algunos neoliberales y algunos que se creen los muy poderosos, me refiero a los comentaristas que andan en ciertos medios de comunicación, sostienen de que 33.000 millones hemos perdido en dar el subsidio. Bueno, pero es que con esto se ha reconstruido la patria, se ha construido la patria, se ha logrado de una otra manera que la producción esté un tanto barata. De lo contrario, veamos después de 6 meses o en 15 días más, a qué costo se ponen los productos, por ejemplo. A qué costo se pone el costo de la transportación, por ejemplo. Y ustedes verán, hermanos del país. Todo eso tiene una cadena de ayudas que de una u otra manera es a favor del pueblo, que es el dueño del petróleo en el Ecuador. El tema radica en que nosotros no nos hemos preocupado de tener las refinerías funcionando adecuadamente. Si nosotros hubiéramos tenido adecuadamente, si hubiéramos permitido la inversión en Petroecuador para mantener las 2 refinerías, las 3 que tenemos, la de Esmeraldas, la de Amazonas, que es en el oriente, y la de la provincia de Santa Elena, concretamente La Libertad, hubiera sido otro el cantar, pero no lo hacemos. Entonces, eso todo por evitar gastar y pagar deuda externa. Ese es el problema. Lamentablemente, el señor presidente es posible que todavía no sepa esto, pero ahí está el tema. Ahora, ¿por qué tanta bronca? Miren ustedes, el caso de Coca-Cola Sinclair. El Coca-Cola Sinclair lo inició el señor Lenín Moreno, haciendo una compañía que costó alrededor de $5 millones con Argentina, algo así me recuerdo. Yo tengo esa documentación. Después de un tiempo lo volvieron a rehabilitar. Hicieron la Coca-Cola Sinclair. Coca-Cola Sinclair decían que no funcionaba. En un momento determinado nos ha salvado la campana. Tiene que producir hasta 1.500 megavatios. Ya ha llegado a 1.500 megavatios. Pero decían que tenía 2.000 huecos. Sin embargo, seguía funcionando. El tema es que es una productora de energía eléctrica en un sitio, yo no digo no adecuado, sino que es un sitio que es para eso. Es a lo que baja el río Napo. Cuando baja mucha agua, allí es el tema que ella puede funcionar. No siempre va a funcionar bien. Entonces, por eso es que necesitábamos muchas sitios estos de hidroeléctricas. El Toache Pilatón, que este gobierno tiene el mérito de haberla rehabilitado, de haberla puesto en funcionamiento, produce 200 megavatios, está creo que en 150. Bien, pero había un problema. La inició el presidente Lucio Gutiérrez, la concretó el señor presidente don Rafael Correa. Sí, pero Rafael Correa mismo no quiso pagar un excedente más que cobraba esa compañía rusa, porque de la noche a la mañana les ocurrió decir que esto vale más. Entonces hubo un problema legal. Pero después que se solucionó eso, viene el presidente actual y la rehabilita. Estaba casi en un 90% hecha. Faltaban unas cuantas cosas nomás, hermanos del país, pero ya está en funcionamiento. Si nosotros hubiéramos tenido funcionando las refinerías, otro fuera el cantar. Los sabidos que son los importadores de combustible no estuvieran ganando tanta plata. Ellos son los que impulsan pues esto. ¿Para qué? Para que ellos ganaran, lógicamente, porque de allá para acá ellos ganan plata y es bueno, esto es un negocio, pero el país tenía que hacer ese negocio. El país tiene que hacer ese negocio. El Ecuador tenía que hacer ese negocio. Sin embargo, lo cual siempre le tiran el pito a que el Ecuador hay subsidios, que es malo los subsidios. Yo pregunto si no hubieran sido niños, si no les hubieran dado la teta en la boca, hubieran quedado grandes. Así es, pues, esto. Si no hay cómo sostener esto y no nos han dado las posibilidades, ¿cómo vamos a desarrollar la agricultura? ¿Cómo vamos a desarrollar el turismo? ¿Cómo vamos a desarrollar los alimentos para nuestra gente? Entonces, ¿por qué pararon la refinería? Que yo no es que ahí me van a decir que soy correísta, lo que no soy es tonto.
la refinería del Pacífico. ¿Cuánto costó eso? Alrededor de $1.500 millones, todas las obras complementarias, dicen. Pero el terraplén no es que vale 1.500 millones, son las obras complementarias, que faltan todavía terminar algunas. Por ejemplo, ese acueducto que viene de Chone. Hay una serie de obras complementarias ahí que todavía están por terminarse, hermanos del país. Pero eso, para que funcione bien esa refinería, es una refinería muy grande. Teníamos hasta para exportar combustibles allí, aceites y todas estas cosas. La pararon por bronca, como que el presidente quiere hacer, suponiendo que logre hacer el aeropuerto que ahora quieren hacer en Taura, que costaría un ojo en la cara, aunque me dicen que la pista está ahí. Primero, las Fuerzas Armadas se quedarían en un buen aeropuerto. Primera cosa. Y no me vengan con el cuento que ya no hay guerra. El Perú está comprando $3.600 millones en aviones, para que se enteren, hermanos del Ecuador. Yo no soy antiperuano, pero solamente les aviso. Solamente les aviso. Y está comprando también el Perú los F-16 de los Estados Unidos. ¿Se dan cuenta ustedes? ¿Quieren perder la patria o no? ¿Quieren cuidar el erario nacional? ¿Quieren pelear por la subsistencia del país? O si no, de una vez anexémonos a otro país. Pero ahí tiene usted tanto de razón. Pero déjeme que concluir, Robertito. Apúntela, por favor. Allí, para hacer ese aeropuerto que funcione en Taura, tienen que rellenar toda esa zona de lodos. Porque hay una zona de lodo ahí, grande. Pero en la vía Salinas, nosotros tenemos este proyecto más de 50 años, en la cual estuvieron gente muy importante, como don Enrique Ponce, el propio don Luis Novoa Naranjo, impulsaba esto. En un momento determinado, yo vi documentos antes de ayer, como los empresarios grandes de Guayaquil dijeron, cuando Guayaquil tenga ese aeropuerto Daular, otro va a ser el Cantar. Lo impulsó la dictadura militar también, el doctor Velasco. Lo ha impulsado alguna gente, pero lo pudimos consolidar gracias a la administración de Nebot y de Febres Cordero, de Nebot básicamente, para poder lograr capitalizar con recursos económicos. ¿Cuándo tuvimos recursos económicos, Guayaquil? Cuando un gran héroe, presidente de la República, Gustavo Noboa, nos dio en propiedad el aeropuerto de Guayaquil. Y ese produce, se lo concesionó y produce. Y Guayaquil tiene guardada una platita de alrededor de 380 millones hasta hace un tiempo. Yo ahora no sé. Pero más o menos eso era. Doña Cintia lo quiso coger una parte, pero no lo pudo coger todo. En todo caso, la platita está allí. La platita está allí. Y eso va a servir para hacer en una zona alta donde no hay que rellenar tanto, porque hay canteras y hay partes altas, hay lomas en la vía Salina, que nos costaría menos. ¿Y sabes qué logramos con eso? Rehabilitar todo el concepto del CDG. El Ecuador gastó más de $800 millones con poca plata construyendo desde el gobierno del doctor Velasco, el gobierno militar, para hacer CDG y hacer realmente eso que decían que iba a ser el granero de América. Entonces, toda esa zona, que ahora lo podemos probar en kilómetro 100 de la vía a Salinas, hay una zona desértica ahí que ahora hay banano, imagínense ustedes. ¿Cómo no podríamos exportar nosotros hortalizas a todo el mundo desde allí? Pregunto, ¿lo podemos hacer en Taura? Tendrían que construir 2 puentes más de la unidad nacional, pues. Tendrían que construir el 5.º puente allá porque solo va para el puerto. Que nos va a servir para Cuenca. Cuenca tiene aeropuerto, no nos vayan con ese cuento. Que nos va a servir para Cotopaxi. Cotopaxi tiene un buen aeropuerto. También, amables oyentes. Pero el aeropuerto internacional, por bronca a Guayaquil, no lo pueden cambiar donde realmente nosotros lo hemos planificado con muchos patriotas, empresarios nacionales, buenos alcaldes que hemos tenido, ciudadanos honrados también de este país, que lo han impulsado a través de los tiempos en Daular. Y que conste, yo no soy dueño de ningún terreno ahí. ¿Vea? Para que digan que tengo un interés, hermanos del Ecuador. Allí es el sitio, porque Guayaquil no tiene más para dónde desarrollarse. Solo para la península de Santa Elena. Esa es el área que puede permitirlo. 8:25 minutos. Yo le quiero agregar algo, porque esa historia que usted acaba de narrar, le faltó solo recordar el Instituto Nacional, ¿se acuerda? El Instituto Nacional de Electrificación en el país. En la época del 70, ¿sí?, ya indicaba respecto a Coca-Codo las bondades y el potencial
que podíamos sacar energía. ¿En base a qué? A una planificación. El Ecuador, Roberto, y usted me ha hecho acuerdo, hemos abandonado la planificación. Hemos dicho, ya no se hace esa obra porque la tengo bronca porque la hizo otro. Es que saquemos y eso. tampoco la hace el otro, ni hace una nueva tampoco el otro que viene. Ese es el error de nosotros los ecuatorianos. Ese es el error. Entonces, ya tenemos hecho una gran inversión en Daular como municipio, porque el municipio también es el Estado ecuatoriano. Y es el pueblo ecuatoriano, y es el pueblo de Guayaquil. ¿Solo por qué? Porque allá está construida una pista que tienen que arreglarla igual. ¿O qué? ¿O queremos destruir la Fuerza Aérea? No sé, hermanos del país, es terrible esto. Y recordemos un poquito, 70, 80, los 90. Claro, a mí me convendría que si es que por ganarme un recurso que sea en Taura. Mi familia tiene terrenos por ahí cerca. Y yo le podría decir, ay, me voy a beneficiar. No, pero no debe ser así, hermanos del país. Pero usted y yo tenemos una labor que se la cumple a través de este medio maravilloso instrumento que es el micrófono, y hablamos por y para los ciudadanos que tienen. A mí me gustaría que haya obra por todas partes. Lo único que sí, no podemos volver a cometer los errores. Lógico. Una falta de planificación traería consigo. Yo, si fuera presidente, y si yo fuese el joven presidente, inteligente presidente, preparado en universidades extranjeras, don Daniel Noboa, yo haría maravillas pues en esa zona de las Vías Salinas. Maravillas. Oiga, haría un gran centro comercial para Latinoamérica, que desde el gobierno nacional podríamos hacerlo. Hermanos del país, haga el aeropuerto. Hagamos el aeropuerto en la Vía Salinas, es lo correcto. Primero, no necesitamos todo esto abierto las 24 horas al día. Tiene viento normal, no tenemos por qué estar en otras circunstancias, no tenemos un cerro cerca grande en la Vía Salinas. Acuérdese usted que acá en Taura, de todas maneras, tenemos unos cerros grandes, que son los cerros Churutes. Así que vean ustedes, hermanos del país.